ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. En la debilidad te haces fuerte todos los días, y como el barro en las manos del alfarero, moldéame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. En la debilidad te haces fuerte todos los días, y como el barro en las manos del alfarero, moldéame, transfórmame, hazme a mi imagen, Cristo
dependo plenamente de ti. Mi esperanza está puesta en el Señor. Toda mi fe expresa su realidad. Permaneceré en ti. Permaneceré en ti. Permaneceremos, moldéame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Moldéame, transfórmame, hazme a tu Queremos conectarnos a la fuente correcta que sos vos, Señor. Queremos que sean tus aguas hoy, limpiándonos, cambiándonos, y que empieces a preparar este tiempo, que empieces a preparar este momento para que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos. Que sean tus palabras, Señor, que sean aquellas cosas, Señor, que vos querés decirnos en esta mañana, que vos querés seguir hablándonos en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo directamente revelándonos tu verdad, ¿sí? Que podamos conocerte más, conocer lo que hay en tu corazón y también poder empezar a crecer en el carácter apropiado que vos querés para cada uno de tus hijos. Por eso, Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú no te cansas, Señor, de nosotros, porque tus misericordias se renuevan día a día, porque podemos estar confiados delante de ti, Señor, porque nos podemos presentar delante de ti, Señor, porque vos como Padre siempre nos aceptás, porque vos siempre estás esperando que nos acerquemos a vos, Señor. Por eso te damos gracias en este tiempo. Pedimos que sea tu Espíritu Santo hoy hablándonos, que traiga una palabra fresca para nuestros corazones, que podamos entender y comprender lo que vos en este tiempo querés hacer con cada uno de nosotros, de tus hijos. Por eso, Señor, te agradezco y te pido que en este momento sea tu presencia, sea tu amor, sea tu paz sobre cada hogar, sobre cada casa que hoy está conectado. Y para aquellos que han de conectarse, también, Señor, sea tu paz, Señor, sea tu presencia en medio de ellos. Por eso te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, ¿sí? Por eso oramos en el nombre de Jesucristo y te encomendamos este tiempo. En tu nombre, Rey de Reyes. Amén. Amén. Bueno, te doy la bienvenida, ¿sí? Una vez más. Gracias por conectarte, gracias por estar del otro lado, por apartar este tiempo, como decíamos hace un ratito, para poder no solamente escuchar una palabra, sino para que sea el Espíritu Santo, ¿sí? Para que sea esa palabra viva la que pueda trabajar sobre tu vida, sobre mi vida y sobre nuestros corazones. Así que bienvenido a este tiempo, ¿sí? Si nos venís siguiendo, ¿sí? Si sos parte de la congregación, vas a recordar este lugar en donde estamos, ¿sí? Lo hemos tomado como un nuevo lugar para poder grabar los mensajes, ¿sí? De a poquito nos vamos acercando al tiempo en que podamos reunirnos. Pedimos a Dios que sea así, ¿sí? Entiendo que la situación que vivimos no es la más agradable, pero
estamos confiados en el Señor que pronto podremos volver a congregarnos en la manera habitual, ¿sí? Sin más, ¿sí? Te invito en esta mañana, creo que has visto la placa, a que entremos en el tema que el Señor hoy nos quiere hablar, ¿sí? He titulado este mensaje Tierra de mansos, ¿sí? Un poco escuchando la semana pasada el mensaje del día domingo, en donde el pastor hablaba sobre la justicia. Mensajes anteriores nos han hablado sobre el tiempo de la madurez y sobre madurar. Este miércoles pasado el Señor nos ha ido hablando sobre el perdón. Entonces el Señor me desafiaba a compartir este tema que muchos lo damos por entendidos, pero que creo que podemos sacar mucho provecho de lo que el Señor nos quiere seguir hablando sobre este tema, ¿sí? Así que para seguir un poco con la temática que se venía desarrollando, creo que es un tiempo interesante para hablar sobre la mansedumbre, ¿sí? Para seguir profundizando sobre aspectos que el Señor quiere ir trabajando en cada uno de sus hijos. Como te decía, se ha ido hablando de la justicia, se ha ido hablando del perdón. Abro un paréntesis en esto y obviamente te invito todos los miércoles a las 7 de la tarde a esta nueva serie que se llama Haciendo Uso de las Llaves, ¿sí? Son distintas llaves que el Señor nos ha ido dando y que es muy bueno tener la posibilidad de seguir desarrollándolas, pero también de poder aplicarlas, ¿sí? De nada sirve que aprendamos y no podamos poner en práctica nada. Entonces, creo que no tiene sentido el seguir adquiriendo conocimiento, ¿sí? Cuando ese conocimiento nosotros no lo llevamos a la práctica. Somos muchas veces muy propensos, ¿sí? Esto nos has escuchado varias veces, a decir esto lo sé, ¿sí? Pero muchas veces terminamos redundando sobre las mismas problemáticas, sobre las mismas temáticas. ¿Por qué? Porque verdaderamente no terminamos haciendo uso de todas las cosas que el Señor nos ha ido dando. Entonces, en esta mañana, ¿sí? Yo te quiero invitar a que juntos empecemos a desandar un camino, ¿sí? Que habla sobre la mansedumbre, que habla sobre ser mansos, ¿sí? Y es una característica que cada uno, escúchame bien, cada uno de los hijos debemos tener, ¿sí? La mansedumbre no es solamente para algunas personas, sino que es para todas, ¿sí? Entonces, en esta mañana, ya te vuelvo a repetir, es bueno que nos empecemos a meter en este tema. Y para meternos en este tema vamos a ir al primer versículo que vamos a tocar y vamos a escuchar a quien es la persona más mansa, ¿sí? Si hay que hablar de mansedumbre, de quien debemos hablar es del Señor Jesucristo. Te invito a que vayamos al libro de Mateo en el capítulo 11. Vamos a tocar los versículos 28, 29 y 30. Y dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El principal exponente de la mansedumbre es el Señor Jesús. Nos desafía a ser mansos y humildes como Él, a que lo imitemos a Él. Cuando hablamos muchas veces de mansedumbre, y vas a ver que a medida que vayamos desarrollando el tema, lo vamos a ir viendo, creemos que solamente, y que esto es una tarea o es algo que es parte del carácter de la persona, ¿sí? Hay algunas personas que son
muy impetuosas y explosivas, entonces uno no los caratula o no los puede poner como personas mansas, sino más bien personas de un carácter fuerte, ¿sí? Pero vamos a ver que la mansedumbre no es algo que nazca de un tema de sentimientos, de emociones, ¿sí? Sino que va mucho más profundo, porque la mansedumbre es algo espiritual, ¿sí? Y vamos a ver, y la palabra nos va a demostrar que es así, y ya nos empieza a demostrar, porque el Señor nos dice que las personas mansas hallan descanso para sus almas, ¿sí? Cuando tus emociones están tormentosas, cuando tus emociones están medias exaltadas, ¿sí? La mansedumbre, la humildad son cosas que traen a nosotros un descanso, ¿sí? Nos hace personas que no estemos todo el día maquinando, sino que empecemos a entender qué es lo que el Señor nos quiere decir, qué es lo que el Señor nos quiere impartir y qué es lo que el Señor nos quiere dar. El diccionario, ¿sí? El diccionario de la Real Academia Española define a la mansedumbre, ¿sí? Como la condición de manso, dice, se refiere a la docilidad, a la suavidad o benignidad en el carácter o en el trato. La mansedumbre es un valor altamente apreciado para quienes se someten a la disciplina religiosa, pues implica una gran humildad y autocontrol, así como una gran obediencia y una rígida observancia a las normas. La mansedumbre, confundida muchas veces con debilidad, supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de ira y de rencor, ¿sí? Eso es lo que define la Real Academia Española para la definición de una persona mansa o de mansedumbre como tal, ¿sí? Y habla que no solamente, ¿sí? Es un tema de carácter, sino que también es un tema en donde no solamente podemos hablar que es una persona de un carácter apacible, ¿sí? Y de emociones controladas, sino que más bien esto refiere a que es una persona que entiende muy bien, ¿sí? Y tiene mucha fortaleza para poder mantener a raya tanto la ira como el rencor, como la violencia, ¿sí? Eso es lo que lo define. Ahora, la verdad de esto, cuando el Señor habla de manso y cuando el Señor habla de mansedumbre en la palabra, ¿sí? Tiene otra implicancia. Entonces, la palabra original en griego es praotes, ¿sí? Que quiere decir correctamente templados, ¿sí? Que muestran la mezcla correcta de la fuerza y de la reserva o dulzura. Es decir, que lo termina definiendo como una fuerza en dulzura. Pero me quedo con la primera parte que dice correctamente templados, ¿sí? Una de las cosas que el Señor en este tiempo va a trabajar sobre nosotros es en templar nuestro carácter, ¿sí? La única forma, ¿sí?, que el Señor tiene de templar nuestro carácter no es solamente mediante la incorporación de información. Hemos creído durante muchísimo tiempo que la incorporación de información es la que nos va a terminar salvando. Déjame disentir en esto porque verdaderamente la información muchas veces no nos sirve. Muchas veces nos pasa, como recién te decía, que cuando uno tiene un episodio, ¿sí?, o un problema o lo que fuese, dice, o cometió un error, dice, no, pero esto yo lo sabía, pero muchas veces no alcanza con saberlo, ¿sí?, sino que esto es un tema de aplicación. Y ahí vamos entrando a que la mansedumbre está conectado directamente al tema del espíritu, ¿sí? Entonces, no se trata solamente
de manejar emociones. No se trata solamente de manejar emociones, se trata de entender verdaderamente este aspecto espiritual que debemos tener. La mansedumbre es un aspecto espiritual al cual debemos, ¿sí?, seguir desarrollando y seguir mejorándolo, ¿sí? Ahora, muchas veces la mansedumbre se va a notar, ¿sí?, y se va a perfeccionar mediante las pruebas. Esta es la parte por ahí no tan linda de las cosas, pero como cada una de las cosas que el Señor nos da, ¿sí?, debe ser desarrollado en un campo de acción. Santiago, o Jacobo mejor dicho, ¿sí?, en su carta dice que la fe, hablando de la fe, sin obras es muerta. Es decir, cada aspecto en nuestra vida que el Señor quiere ir mejorando debe tener una acción, ¿sí?, y una acción correcta. Entonces debemos trabajar en eso. El manso evita dureza innecesaria, pero sin comprometer o ser demasiado lento para usar la fuerza necesaria. ¿Sí? Te vuelvo a repetir esta frase porque es muy interesante. El manso evita la dureza innecesaria, pero sin comprometer o ser demasiado lento para usar la fuerza necesaria. Es decir, que acá hay algo que a veces hay que terminar rompiendo. Muchas veces la idea de mansedumbre hace alusión a una persona que es débil, una persona que es dócil, ¿sí? Jesucristo decía en Mateo 11, recién como leíamos, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿sí? Sin embargo, sabía muy bien en qué momento debía ser fuerte. Podemos recordar uno de los hechos más significativos, ¿sí?, con respecto a esto, sería cuando va al templo y prepara un látigo y echa a los que tenían los puestos de cambio, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, el Señor Jesús no era tan manso, ¿sí? Y entonces ahí es donde empezamos con esa doble idea que se nos presenta, decir, bueno, pero Él dice que aprended de mí que soy manso, sin embargo, echa a los cambistas y les vuelca las mesas, que tuvo un ataque de ira. Por eso este párrafo que te leía recién, ¿sí?, es que la mansedumbre trata más bien de saber utilizar en el momento correcto, de la forma correcta, de la forma oportuna, ¿sí?, la fuerza. Más adelante el Señor confrontaría a Pedro cuando Pedro le quiere reconvenir de no ir a la cruz. Entonces Él le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, si bien no habla a Pedro directamente, Él sabe cómo utilizar, ¿sí?, la fuerza correcta en el momento oportuno. Otra persona que es destacada como manso, ¿sí?, si vas a la Biblia, es Moisés. Sin embargo, Moisés mata a un egipcio, ¿sí?, antes de liberar al pueblo de Israel. Moisés se enoja con el pueblo y rompe las tablas de la ley. Es decir, ¿cómo es esto? Moisés tenía ira, Moisés, la Biblia lo destaca como una persona mansa. Entonces, no debemos confundir, ¿sí?, y a medida que vamos a ir avanzando, quiero que esta idea es la que quede presente en vos, ¿sí?, que el Espíritu la pueda grabar, que no es el uso desmedido, sino es saber en qué momento es necesario utilizarlo, ¿sí? No podemos ir por la vida peleando, no podemos ir por la vida confrontando, ¿sí? Siempre hay momentos para confrontar, pero hay momentos para saber callar. Hay momentos para aplicar en un carácter más agresivo, por así decirlo, pero hay momentos de saber callar y de ser mansos y de saber que no es el momento oportuno para hablar. Por eso, quiero decirte esto.
La mansedumbre, nuestra vida principalmente, pero la mansedumbre también, porque es el tema que hoy estamos tratando, es un tema que se maneja junto al Espíritu Santo. No podemos trabajar nuestra vida apartados de Él. En esto abro un párrafo aparte, ¿sí? Si bien viene a colación, de que nuestra vida muchas veces la manejamos en dos realidades, ¿sí? Una realidad congregacional, espiritual, y otra realidad natural. Verdaderamente en el Hijo de Dios, ¿sí? No estoy hablando del creyente, estoy hablando directamente en el Hijo. Eso no puede ocurrir, ¿sí? No podemos vivir una vida en donde veamos las cosas de una manera natural y veamos las cosas en otro momento de una manera espiritual. Vemos las cosas si van bien de una manera espiritual, pero vemos si van mal de una manera natural. Es decir, no podemos disociar una cosa de la otra. Muchas veces vivimos en ese doble discurso, ¿sí? Muchas cosas las tomamos desde lo natural y no las tomamos desde lo espiritual. Muchas veces hemos hablado que todas las cosas naturales se han gestado primeramente en lo espiritual. Es decir, que cada cosa que nosotros vemos, hacemos, sentimos, ha sido antes gestado en lo espiritual, ¿sí? Hoy vivimos una situación de pandemia a nivel mundial. Y uno pensaría, y muchas veces se pone a pensar, no, que si los casos, que si más casos, que la enfermedad que afecta a uno, que afecta al otro, ¿sí? Y hacemos de todo una mirada natural. Hacemos una mirada natural y no tenemos una mirada espiritual de por qué en realidad estamos atravesando este tiempo, ¿sí? Entonces, cada situación de nuestra vida debe estar mirada en base a lo espiritual. Como hijos no podemos disociarnos del espíritu, ¿sí? Pero muchas veces tratamos de sectorizar todas las cosas. Decimos somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces dividimos cada cosa, ¿sí? En diferentes puntos. Entonces decimos, bueno, esto es del espíritu, esto es del alma, esto es del cuerpo. Sin embargo, no nos damos cuenta que cada una de las cosas van afectando a la otra. Es decir, siempre dijimos que primero está el espíritu, ¿sí? El alma y las emociones, ¿sí? Se sujetan al espíritu y el cuerpo se sujeta al alma, ¿sí? Ese sería el formato como nosotros deberíamos verlo, y nuestro espíritu se conecta al Espíritu Santo. Entonces todo tiene una acción de uno sobre el otro, ¿sí? Muchos sabemos, ¿sí? Y lo hemos visto, que muchas veces nuestras emociones, ¿sí? Trabajan sobre nuestro cuerpo directamente. Muchas enfermedades, ¿sí? O el muy conocido estrés en este tiempo, es el alma, ¿sí? Y nuestras emociones atacando directamente a nuestro cuerpo físico. Por eso te quería decir que la mansedumbre no es algo que puede estar apartado del Espíritu Santo, ¿sí? No es algo que lo podamos manejar directamente nosotros. Sí lo vamos a tener que entrenar, ¿sí? Pero ahí nos vamos dando cuenta de que hay algo espiritual en todo esto. Hoy la sociedad no habla sobre gente mansa, ¿sí? Se habla más sobre temas de derechos, sobre temas de aceptación, ¿sí? Donde cada uno impone la razón, donde vos tenés que tener una voz que se escuche, ¿sí? Entonces, hablar muchas veces de mansedumbre habla de esto, habla de personas que son débiles, personas que le podés hacer cualquier cosa, pues son personas buenas, ¿sí? Pero la realidad que hemos creído que el ceder, que ser mansos, muchas veces es una señal de debilidad. Déjame decirte que es una señal de fortaleza. ¿Por qué? Porque nadie quiere ceder, ¿sí? Porque nadie quiere frenar, ¿sí? Porque todos queremos tener una razón por sobre los demás. Entonces, como decía la definición, se necesita un carácter bien templado, ¿sí? Estar correctamente templados. La mansedumbre tiene sinónimos y características tales como la docilidad, la suavidad, la humildad, el ser apacible, ¿sí? El Señor Jesús hablaba de que aprendan de mí que soy manso y humilde,
¿sí? Muchas veces se asocia que manso y humilde es la misma cosa, sin embargo, no es lo mismo, si no el Señor no lo hubiese separado. Pero sí que van de la mano, mansedumbre y humildad. Creo que son características que el Señor quiere trabajar sobre nosotros. Quiere trabajar tanto la mansedumbre y quiere trabajar la humildad. Por el otro lado, podemos entender que lo contrario a la mansedumbre sería la ira, la violencia, la agresividad, la desobediencia, la indisciplina, el inconformismo, la saña podría ser otro. Y déjame decirte que si alguna de estas características se presentan sobre nuestra vida, son cuestiones a tener que empezar a trabajar. Son cuestiones donde nos vamos a dar cuenta que en realidad la mansedumbre que viene de parte del Señor no habita en nosotros cuando nosotros somos agresivos, cuando nosotros somos iracundos, ¿sí? Cuando somos indisciplinados, ¿sí? Aun cuando somos rebeldes. Una persona que es mansa sabe sujetarse, una persona que no es mansa no sabe sujetarse, ¿sí? Cuesta sujetarse a las autoridades. Me viene justo a la mente, estamos viviendo en un tiempo de esta cuarentena, ¿sí? Y uno puede escuchar voces a favor, voces en contra y distintas cosas. Sin embargo, el Señor nos habla de estar sujeto a nuestras autoridades, ¿sí? Y verdaderamente podíamos ver hace unos días, esto no es una cuestión partidaria ni nada por el estilo, de ir en contra de lo que las autoridades nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí?, muestra que es un atentado contra la mansedumbre, es decir, nadie quiere sujetarse, ¿sí? Muchas veces la gente le cuesta ser obediente, quiere desobedecer las reglas, quiere desobedecer las leyes, y esto va muy de la mano con lo que hemos hablado, con lo que el pastor hablaba el otro día, por ejemplo, de la justicia, ¿sí? Vamos a ver, a medida que vayamos a algunos versículos, que la justicia están relacionados, ¿sí?, entre un paquete donde los hijos de Dios no nos podemos quedar fuera, ¿sí? Entonces, cada una de estas cosas nos van llevando a seguir trabajando, ¿sí?, en la mansedumbre como hijos. Un lugar de prueba de esto, ¿sí?, si somos personas mansas o no lo somos, es el matrimonio, es en casa, son tus hijos, es el trabajo, es la congregación, es el resto de la familia. Son lugares donde debemos entrenar cada día la mansedumbre, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos a intentar crecer en algún aspecto de nuestra vida, vamos a necesitar, ¿sí?, de lugares donde vayamos a probar eso. La mansedumbre es un lugar, es un tema que se prueba, ¿sí?, y nosotros debemos ir aprobando y seguir en este crecimiento, ¿sí? Por eso te decía que para esto nosotros debemos saber dónde estamos parados. Por eso necesitamos entender, ¿sí?, tener entendimiento de lo que es la mansedumbre, ¿sí? Durante mucho tiempo hemos pensado que ser mansos es una característica personal, ¿sí? Es algo sentimental, es algo de emociones controladas. Muchas veces vemos a gente y decimos, qué persona mansa, qué persona tranquila, ¿sí? Qué persona que no dice nada, ¿sí?, que le pasan cosas y no dice nada. Y a veces eso no es una cualidad de ser mansos, sino es una cualidad de ser pasivos o no meterse en problemas, ¿sí? Acá nos vamos a encontrar en dos situaciones. Muchas veces la gente no quiere decir nada porque se quiere ahorrar el problema. Entonces, más bien pasar como una persona que
sí, es bueno y que todo le resbala, ¿sí?, a tener que confrontar ciertas situaciones. Por eso recién te decía, cuando mirábamos el ejemplo del Señor Jesús, que es saber controlar, ¿sí?, saber aplicar bien la fuerza en los momentos oportunos, ¿sí?, no de manera inoportuna, no buscando siempre el pleito, sino, ¿sí?, saber decir las cosas en el momento oportuno. Y esto, ¿sí?, lo creemos que es algo plenamente almático, porque creemos que es una cualidad de la persona es tranquila, él no dice nada, pero, en algún momento esa cualidad que tiene, si no es una cualidad, si no es algo que es nacido de parte del Señor en uno, puede terminar estallando. Entonces las personas más tranquilas del mundo, ¿sí?, por momentos, ¿sí?, si esto no viene del Señor, en algún momento terminan estallando, ¿sí?, y saliendo la ira, saliendo la agresividad y todo lo que tienen. Entonces, convengamos, no es una cualidad almática, ¿sí?, no es una cualidad sentimental, no es una cualidad que solamente se gesta por un carácter apacible, ¿sí?, sino que es más profundo. Es una característica espiritual. Más precisamente, y acá vamos a entrar en tema, es un fruto del Espíritu la mansedumbre, ¿sí? Dicho esto, no significa solamente que como es Espíritu yo no tengo que hacer nada, porque si no, muchas veces planteamos esto. Decimos, no, entonces como es un tema espiritual, yo me siento y oro para que venga mansedumbre sobre mi vida, ¿sí? Tenemos esa idea, creo que media fantasiosa, de que nosotros tenemos que orar y eso empieza a venir sobre nosotros. Entonces, como cada fruto del Espíritu, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, son cosas que solamente yo tengo que orar, ¿sí? Y entonces eso me viene. Y ahí me encuentro con un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque como son frutos del Espíritu Santo en conexión con nuestro espíritu, es algo que ya lo tenemos, ¿sí? Como todo fruto se cultiva. No existen los frutos que salen de la noche a la mañana. Cada fruto se cultiva. Cada fruta que nosotros vemos, cada fruta que nosotros consumimos, fueron frutas que tienen un proceso, ¿sí?, de desarrollo. Fueron una semilla, después fueron una plantita, después fueron una planta más grande, ¿sí?, y finalmente esa planta termina dando un fruto, ¿sí? En el espíritu, ¿sí?, como es en lo natural, es en lo espiritual. Entonces, nosotros conocemos al Señor, ¿sí?, nosotros nos convertimos en hijos y este paquete viene para nosotros. Y como este paquete viene para nosotros, ese fruto empieza a crecer en nosotros. Pero nosotros nos tenemos que encargar de que ese fruto vaya creciendo, de que ese árbol, de que esa semilla, ¿sí?, que el Espíritu puso en nosotros vaya creciendo. Y entonces te pido que me acompañes a Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, que habla de esto. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? La mansedumbre es un fruto del Espíritu, así como es la fe, ¿sí?, como es el amor, como es el gozo, la paz, la paciencia, ¿sí?, la templanza. Muchas veces nosotros nos enfocamos mucho, a veces sobre la fe, ¿sí? Entonces estamos siempre queriendo que esa fe aumente, y ya hemos hablado muchas veces de la fe, ¿sí?, y hemos visto que la fe lleva obras, ¿sí? La mansedumbre también lleva obras. La mansedumbre no es algo que yo digo, listo, ahora como yo tengo al Señor en mi vida, como el Espíritu Santo está en mí, está conectado a mi espíritu, ahora ya
tengo mansedumbre al por mayor. No, la realidad es que es algo que yo lo voy a tener que cultivar, es algo que yo lo voy a tener que tratar. Pero ¿qué es un fruto del Espíritu? ¿Sí? Eso es en relación al Espíritu Santo en la conexión con el Espíritu del hombre. Es el Espíritu del hombre el que debe llevar fruto, ¿sí? En el original, la palabra Espíritu está en minúscula. ¿Por qué? Porque dice, más el fruto del Espíritu, no del Espíritu Santo, ¿sí? Sino del Espíritu del hombre, sino que es el Espíritu Santo en conexión conmigo me da todas estas cosas, pero es el Espíritu del hombre el que debe llevar fruto, ¿sí? Y por ser el creyente morada del Espíritu Santo, residen en mí tanto el amor y el gozo, ¿sí? Virtudes que el Espíritu me la da a mí, es decir, yo tengo que tener amor, gozo y paz porque es algo que el Espíritu ha depositado en mi vida. Ahora, para con los demás, ¿sí? Se manifiestan hacia mi prójimo en paciencia, en benignidad y en bondad. Y hacia Dios en fidelidad, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Estos 9 frutos, ¿sí? Se dividen en 3. Y los primeros 3 son personales para mí, los otros 3 son para con la gente, ¿sí? Para con mi prójimo, y los últimos 3 es para con Dios. Muchas veces, no somos mansos en nuestro trato con el Señor. Y vos me vas a decir, ¿cómo no somos mansos en el trato con el Señor? Bueno, nos sucede muchas veces que, la primera imagen que a nosotros se nos viene de mansedumbre, o por lo menos que se me viene a mí, es la de los caballos, ¿sí? Porque uno a veces habla de un caballo que está domado, ¿sí? Que es manso, y de un caballo que, como se ve muchas veces en las jineteadas y en eso, que no hay forma de poder estar encima de él. Que sea manso quiere decir que yo le doy órdenes y de acuerdo a esas órdenes el caballo realiza lo que le estoy pidiendo, ¿sí? No soy muy experto en caballos, me he subido un par de veces y muchas veces no entiendo ni cómo funcionan, ¿sí? Es más, la única vez que creo que me he subido son esos caballos que hacen los tours por los caminitos, y esos no, siempre van por el caminito, nunca le pasa nada, y justo en el caballo que me subí yo me mordía, ¿sí? Hacía para atrás y me quería morder el pie, me debe haber pasado a mí eso nomás, ¿sí? Pero bueno, no era tan manso, ¿sí? Pero siempre hablamos de mansedumbre. Entonces, en el caso de la mansedumbre hablamos del Señor Jesucristo, que Él hizo todo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Él vino con una misión, vino con un propósito, ¿sí? Y nunca se apartó de Él, ¿sí? Y eso habla de mansedumbre, habla de que si el Señor me comisiona en algo, ¿sí? Yo no puedo ser una persona rebelde. Yo no puedo ser una persona que objeta las cosas que el Señor le dice. Por eso es primeramente con el Señor mi grado de mansedumbre, ¿sí? Yo es con quien debo desarrollar esa mansedumbre en las cosas que el Señor me está diciendo que tengo que hacer. Muchas veces, ¿sí? Nos termina sucediendo que el Señor nos habla de ciertas cosas, pero nosotros no obedecemos. El no obedecerle al Señor es una falta de mansedumbre, es decir, yo no soy una persona mansa, no soy un caballo manso, podría decir, soy un caballo brioso, no me gusta lo que el Señor me dice, entonces quiero salir pataleando y corcoveando para otro lado, porque no quiero escuchar lo que el Señor me está diciendo, ¿sí? Y en esto estamos hablando, en esa conexión directa con el Señor, y el Señor me está diciendo que yo tome tal decisión, yo no la quiero tomar. El Señor me está diciendo que yo vaya y bendiga a una persona, yo no lo quiero bendecir. El Señor me dice que yo perdone y yo no quiero perdonar. Entonces, dejo de ser una persona mansa y me transformo en una persona rebelde, ¿sí? Y en eso debemos seguir trabajando. Por eso la mansedumbre también se ejecuta a la hora de nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Te decía que se relaciona con el Señor,
¿sí? Pero si no somos obedientes al Señor, muchas veces esto lo terminamos trayendo a la relación interpersonal con la gente y tampoco, ¿sí?, somos personas mansas, ¿sí? Tampoco sabemos obedecer, tampoco sabemos callarnos, ¿sí? Santiago capítulo 3, versículo 13, sé que no está entre las placas, pero dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Es decir, tiene que haber obras que muestran nuestra mansedumbre, ¿sí? Saber que somos personas que somos mansas, ¿sí?, porque actuamos como tales. La mansedumbre en nuestras relaciones interpersonales restaura relaciones, ¿sí? Sirve la mansedumbre para restaurar relaciones. Reforzando un poco la declaración anterior de que la mansedumbre es algo espiritual, acompáñame a Gálatas 6.1, ¿sí?, y veamos lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Gálatas. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, vemos que la mansedumbre en realidad es algo espiritual, ¿sí? No es algo emocional, ¿sí? Quiero desarraigar esa idea que tenemos de la mansedumbre. Creemos que la mansedumbre es, como te decía recién, personas que son calmas, que no se irritan, ¿sí? Sin embargo, esto no es así, sino que es un fruto del Espíritu y es algo espiritual en lo cual nosotros debemos seguir desarrollándonos. A la hora de restaurar un pecado, una relación, un matrimonio, etcétera, lo que fuera, la mansedumbre es una característica que no puede estar ausente, ¿sí?, para llevar a buen puerto una relación. Muchas veces, ¿sí?, creo que el ámbito de aplicación de la mansedumbre es tan amplio, pero uno de los lugares donde se manifiesta es en la vida con tu esposa o con tu esposo, ¿sí? En cuántas veces no ha obrado la mansedumbre en nosotros, ¿sí?, de saber callarnos la boca, ¿sí?, aún teniendo razón o no, porque esto ya excede, ¿sí?, en un tema matrimonial, ya excede el tema de la razón, ¿sí? Ya no estamos hablando, somos una persona, es decir, esto sería lo mismo, muchas veces lo vemos de esta manera, a ver, y es la parte donde muchas veces nos equivocamos. Considero muchas veces en nuestro matrimonio como personas individuales, ¿sí? Ahora, la realidad es que nosotros pasamos por un altar, subieron 2 personas y bajaron 1. Es decir, que cuando yo soy agresivo, ¿sí?, aún en palabra, ¿sí?, no pretendo que no habrá otro tipo de agresividad, pero muchas veces las palabras son muy hirientes o fuera de lugar, estoy atacándome a mí mismo, ¿sí? Estoy atacándome a mí mismo. Entonces, muchas veces debo saber cerrar la boca, ¿sí?, callarme, no hablar de más, ¿sí?, no decir ciertas cosas que no es el momento apropiado para hablarlas, ¿sí?, porque debo entender que hay ciertas cosas que voy a decir que no sé cómo está la otra persona para recibirlo. Entonces, como te decía en el comienzo, es saber utilizar de manera correcta y en el momento oportuno las palabras o el ímpetu en la fuerza de lo que vamos a manifestar, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay un pasaje muy conocido y muchas veces poco aplicado, está en Proverbios capítulo 15, versículo 1, que dice: la suave respuesta o la blanda respuesta, dice, aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir su ira. La blanda respuesta aplaca la ira, ¿sí?
¿Cuántas veces, en vez de dar una respuesta blanda, ¿sí?, en momentos de dificultad, más que nada, te decía, en la vida con tu esposa, con tu esposo, hemos dicho la palabra que no debíamos decir, ¿sí? Hemos abierto la boca de la manera que no lo debíamos hacer, hemos dicho cosas que no debíamos decir o abierto la boca de gusto, ¿sí? Y en vez de calmar las aguas, en vez de calmar el fuego, le echamos nafta, ¿sí? Y todo se puso muy peor. Entonces, no nos damos cuenta, ¿sí?, de cuál es la utilización de nuestras palabras. Y en eso debemos ser muy cuidadosos a la hora de hablar, a la hora de expresarnos. Nunca intentes hablar de manera enojada, ¿sí? Cuando vos estás enojado es el mejor momento, no es un buen momento para hablar porque de tu boca pueden salir cosas que sean hirientes hacia otras personas, ¿sí? Así como en casa también, que es una tarea para tener en cuenta, si la otra persona, ¿sí?, sea tu esposa, sean tus hijos, está enojado, no es tiempo para hablar, ¿sí? No se sacan buenos resultados estando enojado, de ningún lado, ¿sí? Entonces son momentos para callar. Obviamente que esto requiere de nosotros una gran fortaleza, y ahí está la mansedumbre, ¿sí? En saber callarte, en saber leer los tiempos, ¿sí?, y decir, bueno, no, este es momento para no decir nada, ¿sí? O de última, si voy a decir algo, lo diré con palabras apropiadas. Pero nunca vayas, ¿sí?, a querer restaurar una relación enojado, ¿sí? Porque lo más probable es que no logres restaurar absolutamente nada, sino que termines arruinando el resto de las cosas. Para esto, ¿sí?, déjame ser redundante y repetitivo, pero es el saber movernos en el Espíritu, ¿sí? Muchas veces uno dice, Señor, yo quiero vivir lo espiritual, moverme en lo espiritual. Bueno, moverse en lo espiritual se trata de esto, de moverse de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos vaya diciendo, ¿sí? Entonces, muchas veces enojado no hay forma de poder escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, sino que más bien estamos escuchando lo que nuestra alma nos está diciendo, ¿sí? Entonces, en ese momento es donde nosotros ponemos el alma por sobre el Espíritu y solamente decimos, pensamos y sentimos y expresamos lo que estamos sintiendo en nuestro interior, ¿sí? Entonces, es un tema, por eso te digo, es un tema espiritual y es un tema donde nosotros debemos ser muy templados a la hora de expresarnos y a la hora de movernos. Otro aspecto para tener en cuenta con respecto a la mansedumbre es que quienes quieren ser discípulos no se deben enredar con el sistema de este mundo, ¿sí? No se deben enredar con el sistema de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vayamos a la palabra, ¿sí?, y encontrémonos con lo que el Señor hoy nos quiere hablar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Sí? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esta exhortación se la da a Pablo a su discípulo Timoteo, ¿sí? Y lo dice respecto a algo muy puntual, ¿sí? Si vamos unos versos más atrás, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que el Señor le estaba diciendo a Timoteo que debía apartarse, ¿sí? Y a qué cosas debía aferrarse.
Primera de Timoteo, ¿sí? Ahora en el capítulo 6, pero desde el versículo 9, vamos a leer qué era lo que Pablo le estaba diciendo a su discípulo. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Sí? Alguien que quiere ser una persona mansa, que quiere ser una persona que justa, que viva en justicia, que viva en la piedad, que viva en la fe, no puede estar adaptado al sistema de este mundo. ¿Sí? El sistema de este mundo, ya lo hemos hablado, se maneja contrario a lo que al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que muchas veces hemos intentado vivir este doble discurso que te decía hoy. ¿Sí? Cuando te hablo de este doble discurso es vivir un poquito acá y vivir un poquito del otro lado. Son las cosas que verdaderamente no podemos hacer. ¿Sí? Uno de los temas que más nos terminan costando a los hijos, ¿sí? Es el posicionarnos. ¿Sí? El posicionarnos es un tema que muchas veces se nos hace difícil, ¿sí? Que muchas veces nuestra mente y nuestro corazón está dividido. Alcanzar, ¿sí?, el grado de discípulo del Señor es algo que nos va a pedir una entrega total. El Señor no quiere compartir a sus hijos con nadie, ¿sí?, ni va a dar de sus riquezas a quienes no sean confiables. Este tema es muy importante a tener en cuenta. Tanto para ser personas mansas, ¿sí?, como para vivir en completo el paquete que viene de parte del Señor. Hoy nos toca hablar de la mansedumbre, como ha sido hablar de la justicia o del perdón, ¿sí?, pero creo que esto engloba una situación total y completa. ¿Sí? No querramos dividir ciertas cosas, es decir, yo soy aprobado en justicia, pero desaprobado en mansedumbre. Yo soy aprobado en fe, pero desaprobado en piedad. Soy aprobado en amor, pero desaprobado en paciencia. No, ¿sí? No es de esa manera. ¿Sí? Yo soy una persona completa. Vos ves a Pablo acá y no ves a Pablo espíritu, a Pablo cuerpo, a Pablo alma. Si bien ves mi cuerpo, ¿sí?, porque tanto el alma como el espíritu no son visibles, ¿sí?, pero soy un todo, ¿sí? No me podés desarmar en pedazos, decir, bueno, podrías ver, ahí está el espíritu de Pablo, allá está el alma de Pablo, ¿sí? Son cuestiones que no se pueden separar. Entonces, cada aspecto que el Señor y cada cosa que el Señor nos ha dado y la vida del reino no se puede separar, ¿sí? Yo no puedo decir tengo piedad y no tengo fe, tengo paciencia. Sí puedo haber crecido en alguna, ¿sí?, y tener una demostración un poquitito mejor, porque a las otras no las he desarrollado. Ahora, el Señor quiere que nosotros desarrollemos una vida completa. No pretende que tengamos mucha fe y tengamos poca justicia, sino que vayamos creciendo, ¿sí?, de manera correcta, ¿sí?, que vayamos alcanzando la estatura del varón perfecto, es decir, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso nos lleva, ¿sí?, a que seamos equilibrados, ¿sí?, seamos templados de manera correcta. No veo a un Jesucristo, ¿sí?, no veo a un Jesucristo que haya crecido de manera despareja.
no veo, ¿sí?, en los discípulos de Él que hayan crecido de manera despareja. Es decir, tuvieron un tiempo de preparación, pero en el momento de la acción ya estaban capacitados para poder hacerlo, ¿sí? Habían crecido, ¿sí?, y ya habían entrado en un nivel distinto. Me llama mucho la atención, por ejemplo, es el caso de Pedro, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos al Pedro que niega al Señor Jesús, ¿sí?, que maldice, pero que lo vemos en un Hechos 3, después de Pentecostés, dando un mensaje extraordinario, ¿sí?, y en un mensaje en donde se convierten 3.000 personas, en un mensaje en donde poco parece este Pedro al Pedro que caminaba al lado del Señor Jesús, en donde el Señor lo estaba formando. Entonces, déjame decirte que este es un tiempo en donde el Señor nos está formando, pero también es un momento donde el Señor ya nos está pidiendo un poco más de responsabilidad con las cosas que nosotros hacemos. Ya no da lo mismo, ¿sí? No da lo mismo ser un poco cristiano y ser un poco yo, ¿sí? Ya no da lo mismo ser una persona espiritual y ser un poco carnal. Ya no es lo mismo. Tiene que llegar un momento en donde las cosas no nos parezcan siempre iguales, ¿sí? Creo que esas cosas las va llevando el seguir muriendo a uno mismo. Verdaderamente sé que estás mirando del otro lado de este mensaje y sé que el Señor te ha ido pidiendo durante todo este tiempo diversas cosas, ¿sí? El Señor nunca nos va a pedir una prueba que nosotros no podamos superar, ¿sí? Cada una de las cosas que el Señor nos va pidiendo sabe que nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Y que nosotros no lo estemos haciendo es nada más y nada menos que un acto de desobediencia que frena lo que el Señor quiere terminar haciendo. Entonces, muchas veces esas decisiones que nos quedan ancladas no nos permiten llegar mucho más adelante, ¿sí? Siempre nos encontramos redundando sobre el mismo lugar. No podemos avanzar. ¿Por qué? Porque hay algo detrás que se nos quedó aferrado y que no lo queremos largar, que no lo queremos soltar. Eso puede ser muchas veces un vicio, puede ser una costumbre que uno tiene que el Señor no la aprueba y que uno sabe que el Señor no la aprueba, pero que la seguimos manteniendo, ¿sí? Y eso te está evitando y nos está evitando y me está evitando que yo pueda seguir en crecimiento. Yo creo que a medida que vamos avanzando, el Señor nos va hablando y nos va diciendo las cosas que nosotros debemos ir mejorando. Creo que es un camino, ¿sí?, a seguir desarrollándonos cada día. Por eso te invito en este tiempo que si hay cosas que el Señor te ha ido hablando, empieces a tomar esa decisión. Las decisiones, ¿sí?, y muchas veces el dejar ciertas cosas llevan en nosotros una gran valentía, ¿sí? Lleva una gran valentía. Nosotros necesitamos de valentía para tomar decisiones. Cuando son decisiones de fe, cuando son decisiones que nos van a llevar a seguir desarrollándonos como hijos, son decisiones que necesitan de nuestra valentía. Por eso, en esta mañana pido al Espíritu Santo del Señor que siga rompiendo en cada uno de nosotros esas estructuras, esos patrones de pensamiento, esas mentiras que hemos tomado, ¿sí?, esas mentiras que hemos escuchado y esas mentiras que muchas veces seguimos alimentando. No sé si te ha pasado a vos, pero a veces me ha pasado a mí que muchas veces nos autojustificamos y decimos, no, pero esto en realidad no está tan mal, cuando sabemos en el fondo, que verdaderamente el Señor te lo está pidiendo, ¿sí? Muchas veces nuestras decisiones no tomadas lo único que hacen es callar la voz del Espíritu, ¿sí? Y en los momentos en donde nosotros callamos la voz del Espíritu ya no queda más nada. Cada vez que nosotros algo que el Espíritu nos marcó que estaba mal lo tapamos, ya no queda más nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu no va a seguir hablándonos, porque el Señor no va a seguir
llevándonos más adelante, porque no hemos podido todavía soltar aquello que seguimos teniendo aferrado. Y esto nos va a producir, nos va a poner un techo, Y no hay nada peor que no llegar a hacer aquello a lo cual el Señor te llamó. Cada uno de nosotros está en este tiempo y está en esta vida con un propósito. El Señor no manda hijos así porque sí, manda hijos con un propósito, ¿sí? Y yo no sé cuál es tu propósito, no sé cuál es tu llamado, pero verdaderamente metiéndolo en un cajón no sirve. Si hay alguna realidad que te está frenando, si hay algún pecado que te está frenando, bueno, ya no es tiempo de seguir redundando sobre lo mismo, sino que es tiempo de ser valientes y dar un paso hacia adelante. Tema de testimonial, ¿sí? Durante mucho tiempo tuve que intentar atravesar una situación, pero un día me propuse algo. Podría equivocarme 1000 veces, ¿sí? Pero en un momento, ¿sí? Seguiría intentándolo, pero en un momento, ¿sí? Sabía que el Espíritu Santo iba a irrumpir. Muchas veces has dicho, yo he intentado, yo quiero ser una persona que no sea agresiva, quiero que no me nazca la ira. Bueno, debo seguir intentando, debo seguir buscando, nunca debo parar de buscar, nunca debo frenarme, debo querer seguir, procurar querer cambiar, ¿sí? Cuando yo tomo las situaciones y digo, no, yo ya soy así, ¿sí? Yo nací así, bueno, ya cuando yo empiezo a autojustificarme, ¿sí? Ya me puse un techo, ya dejé al Señor sin la posibilidad de poder tratar con mi vida. Por eso el Señor en esta mañana nos habla de la mansedumbre, porque verdaderamente quiere cambiar algo en tu vida y en mi vida, ¿sí? No me considero ni la persona más mansa ni la persona más dócil, más allá de cuál sea tu idea o tu perspectiva para aquellos que me conocen, ¿sí? Pero no puedo dejar de pensar, ¿sí?, que el Señor quiere seguir trabajando con mi vida, que el Señor quiere seguir hablando sobre mi vida. Verdaderamente en este tiempo, en esta última semana, nosotros grabamos el mensaje pasado, el fin de semana pasado, y justo Marcelo, el pastor, me dice, bueno, la semana que viene vas a compartir vos. No sabía bien de qué era lo que iba a hablar, pero el domingo el Señor me trae esta palabra de ser mansos. Fue desde ese momento que he intentado, ha habido un montón de pruebas con respecto a la mansedumbre en mi vida, ¿sí? Vas a ver que cuando vos quieras procurar crecer en mansedumbre, van a venir las pruebas para probar si verdaderamente sos manso. Si verdaderamente eso que el Señor te está hablando lo podés llevar a cabo. Y a veces he salido airoso y en otras no tanto, ¿sí? Pero eso no puede dejar de que yo siga intentando, yo siga trabajando y yo me siga esforzando por querer crecer cada vez más. Entonces, quiero decirte esto y desafiarte en esta mañana a que sigas intentando, a que sigas tratando, pero trates con la actitud correcta, ¿sí? Con el corazón correcto, con el espíritu correcto. Dejando ya las excusas, abandonando toda mentira, todo patrón de pensamiento contrario a lo que el Señor dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Te desafío a que hagas eso, a que dejes de pensar en lo malo, a que dejes de pensar que vos no podés, que es muy difícil, que dejes de pensar en eso y que empeces a focalizarte en que verdaderamente sos hijo y también por eso el Espíritu Santo puso todas estas cosas en vos. Hay que empezar a desarrollarlas, ¿sí? Hay que empezar a desarrollarlas. No puede ser, ¿sí?, que sigamos redundando sobre las mismas cosas,
vez tras vez, tras vez, tras vez. Es momento de cambiar, es momento de subir de nivel. Algo que el Señor me ha venido hablando y me ha venido incomodando en este tiempo es que muchas veces nos equivocamos y vamos delante del Señor y le decimos: Señor, perdonanos porque hice esto mal. Pero verdaderamente lo que muchas veces termina faltando en nosotros es un grado de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no me duele muchas veces lo que hice. Es decir, en el momento me siento dolido, pero después no hay un cambio, ¿sí? Porque hablamos que arrepentimiento es un cambio de dirección. Yo iba para allá, es un giro en 180 grados, ir hacia el lugar contrario al cual me dirigía. Entonces, muchas veces falta en nosotros ese arrepentimiento. Cometemos errores, ¿sí? Pero no intentamos mejorarlos. Pedimos perdón, pero no queremos cambiar. Y entonces ese perdón no tiene mucha validez, no tiene mucha fuerza. Es más, es casi hasta innecesario, ¿sí? No tiene resultados, porque no hay en mí algo para cambiar, ¿sí? Yo no estoy decidido a querer cambiar, sigo en el mismo camino. Entonces, creo que el perdón sin arrepentimiento no existe. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en nuestra casa con nuestra esposa o con nuestro esposo y hemos dicho palabras que han sido hirientes, palabras que han terminado no solamente lastimando a la otra persona, sino atando, ¿sí? Atando nuestro matrimonio, nuestra casa. Y son palabras que han quedado ahí. Y muchas veces las hemos pedido perdón, pero a la próxima volvemos otra vez a actuar de la misma manera. Y creo que el Señor en esta mañana nos está desafiando a eso, a empezar a comportarnos como verdaderos hijos. Ya creo que no es tan necesario el adquirir tanto conocimiento, sino que creo que es necesario que sea el Espíritu Santo el que nos empiece a traer una convicción real de lo que estamos haciendo. Empezar a darle al Espíritu Santo la participación que debe tener en nuestra vida. Dejar de manejar nuestra vida en nuestros propios deseos y nuestras propias emociones. El dejar de aceptar las mentiras que nos han dicho, las mentiras que hemos creído y las mentiras que todavía seguimos apalancando y queremos tenerlas ahí. El Señor nos ha llamado, ¿sí?, a ser hijos y a ser en serio hijos, ¿sí?, a dejar de jugar al cristianismo, a dejar de jugar a ser iglesia para ser una novia sin mancha. Perdóname que estas palabras por ahí suenen fuertes. Espero estar utilizando la mansedumbre con las palabras aplicadas en el momento correcto, ¿sí? No sirve ser manso y decir, no, todo está bien, todo está bien. Hay momentos en que las cosas deben confrontarse. Por eso la realidad de la justicia, la realidad de la verdad, la realidad del amor, la realidad del perdón, se deben hablar, siempre guiados en ese espíritu de mansedumbre. Se deben hablar, se deben declarar. Ya no podemos seguir manejándonos como niños. Es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar a un nuevo nivel, es tiempo de desarrollarnos, es tiempo de que demos frutos y que de esos frutos que son del Espíritu comiencen a ser visibles. El Señor nos exhorta en esta mañana. Déjame decirte que esta palabra no solamente es para vos, es una palabra que es para mí también. Yo necesito seguir desarrollándome, yo necesito seguir cambiando, yo necesito seguir mejorando, necesito escuchar cada vez más al Señor. Necesito no separar lo espiritual de lo natural.
Necesito seguir diciendo que tengo los ojos puestos en Jesús. Seguirle dando al Espíritu Santo la participación que debe tener en mi vida y en la vida de mi familia. Son decisiones. Muchas veces son decisiones. Nunca sabemos cuándo va a ser el Espíritu irrumpiendo en nuestra vida. ¿Cuántas veces habrán pasado revelaciones muy cerca nuestro porque no las pudimos ver? Nuestra mente estaba puesta en otro lado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha querido hablar, nos ha querido advertir de distintas cosas y nosotros hemos hecho oídos sordos? Por eso creo que este tiempo es un tiempo para verdaderamente seguir creciendo en lo que el Señor quiere hacer con vos, conmigo, como congregación, como casa, ¿sí? Junto a tu familia. Seguimos avanzando a modo de ir entrando en el final de esto. Decirte que la mansedumbre tiene herencia. Así como el honrar a los padres es un mandamiento con promesa, el ser manso tiene herencia. El Salmo 37:11 dice así: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Sí? Volvelo a leer conmigo, volvelo ahí, lo vas a estar viendo. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Qué bueno es esto. Qué bueno es entender que los mansos tienen herencia y que los mansos viven en paz. Si no estás viviendo en paz en este tiempo, revisa cómo está tu mansedumbre. ¿Sí? Si falta paz, si no hay tranquilidad, revisa cómo está tu mansedumbre. La palabra tierra acá, ¿sí? Hace referencia a un territorio específico. En ese caso, el Señor estaba hablando al pueblo de Israel directamente. Y les estaba hablando que esa mansedumbre iba a dar por resultado, ¿sí? El heredar la tierra en la cual ellos vivían. Pero déjame decirte esto, Mateo 5:5 dice lo siguiente, es el pasaje de las bienaventuranzas, dice el Señor Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En este caso, el Señor habla de la tierra como un todo. ¿Por qué? Porque esta palabra ya no va solamente dirigida al pueblo de Israel, va dirigida a todos sus hijos en todo tiempo. ¿Querés tener herencia? Aprende a ser manso. ¿Sí? Aprende a ser manso, a templar tu carácter, a saber utilizar las palabras y la fuerza en el momento que el Espíritu lo esté marcando. ¿Sí? Necesitamos seguir mejorando, necesitamos seguir creciendo. Es mi oración en esta mañana en que sea el Espíritu Santo el que te haya hablado, que sea el Espíritu Santo el que haya decodificado cada una de estas palabras y aún haya puesto palabras que yo no haya dicho, pero que vos las puedas haber escuchado. No importa lo que yo te pueda decir, importa lo que Él quiere decirte. Ya no tienen tanta importancia las palabras de hombre, tienen la importancia mayúscula, la tienen las palabras que provienen del Señor. Dice su palabra, si
sus palabras permanecen en nosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces sí, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sean sus palabras permaneciendo en cada uno de nosotros. A modo de cierre, quiero orar en esta mañana y que sea el Espíritu Santo quien nos ministre, quien nos hable, quien nos guíe, que sea Él trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Y necesitamos cada día más acercarnos y aferrarnos a Él. Que este tiempo nos encuentre mejorando, que este tiempo nos encuentre dando los pasos correctos, que este tiempo nos encuentre escuchando la voz del Señor cada vez más fuerte en nuestros corazones. ¿Sí? Te invito a que ahí en tu casa donde estás puedas cerrar tus ojos, puedas tomarte un tiempo. Yo voy a orar, pero es importante también que salgan palabras de tu boca. Es importante también que seas vos quien te expongas delante del Señor. Es importante que empecemos a poner en palabras nuestras acciones, nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestros anhelos. Estar dispuestos a escuchar de parte del Señor que lo que hacemos le agrada, pero también tener la suficiente entereza para saber admitir y escuchar las cosas que al Señor no le agradan de nosotros. Espíritu Santo, en esta mañana nos presentamos delante de ti, con corazones dispuestos a escuchar lo que vos nos querés hablar. Te pedimos perdón y nos arrepentimos de las veces que nos has hablado y no hemos hecho caso, de las veces que nos has examinado y has encontrado fallas en nosotros y no hemos hecho nada por querer corregirlo. Las veces que hemos usado nuestras palabras para herirte a ti, pero también para herir a la gente, para herir a nuestra familia, para herir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la congregación, cuando hemos sido duros, cuando hemos dicho verdades, pero las hemos dicho de manera incorrecta y no han tenido el fruto que vos esperabas que tengan. Las veces que dijimos cosas que terminaron atando a otras personas. Señor, nos arrepentimos. Te pedimos perdón una vez más. Pero también nos comprometemos. Y ahora necesito que sean tus palabras hablando con el Señor. Nos comprometemos a querer cambiar. Nos comprometemos a hacer de lo que respecta de nosotros
más esforzados en querer superar esta situación, de querer mejorar, de querer cambiar, de querer crecer. Me comprometo hoy delante de ti, Señor. Me comprometo hoy delante de ti a buscar cada vez más que sea tu Espíritu guiando mi vida. Señor, entendemos que tú enviaste al Espíritu Santo como un ayudador para nosotros. Y nunca lo dejamos actuar. ¿Cuántas veces le quitamos el protagonismo y la participación que Él debe tener? Nos comprometemos, Señor, en esta mañana a devolverte a ti, Señor, lo que tú diseñaste. Rendimos nuestra vida, Señor. Rendimos nuestros ministerios. Rendimos delante de ti todo aquello que creemos que nos pertenece. Cuando entendemos que nada nos pertenece, Señor, y que todo ha sido por gracia. Señor, todo ha sido por gracia. Todo ha sido por gracia. Te damos gracias, Señor. Sea tu Espíritu Santo sellando estas palabras. Sea tu Espíritu Santo sellando este compromiso que hoy asumimos con vos. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que este tiempo sea un tiempo que sirva para llevar a la práctica cada una de las cosas que el Espíritu Santo nos vaya marcando. ¿Sí? Que no quede solamente en un momento de reflexión, sino que quede como el puntapié inicial a un momento de acción. ¿Sí? Lo que el Señor en este tiempo te vaya marcando, es bueno obedecerlo. ¿Sí? El obedecer siempre nos va a llevar a un nuevo escalón. Bendigo tu vida. Gracias por habernos acompañado en esta mañana y paz del Señor para tu vida. Ángeles te adoran, cantan tu nombre.
profundo a tu corazón. Estoy expuesto a tu luz. Conoce mi corazón. Fijo mis ojos en ti. Voy más profundo a tu corazón. Estoy expuesto a tu luz. Conoce mi corazón. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír, verte sonreír. Todo lo que anhelamos es ver tu sonrisa, papá. Oh, 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 oh. Fijo mis ojos en ti, fijo mis ojos en ti. Voy más profundo a tu corazón. Estoy expuesto a tu luz. Conoce mi corazón. Todo lo que anhelamos, papá. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír.
Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte, verte sonreír. Wow. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír, verte sonreír. Darte placer, es mi placer. Darte placer, es mi placer. Darte placer, amado Padre. Solo importas tú, solo importas. Darte placer, darte placer. Solo darte placer, es mi placer. Solo importas tú. Solo importas tú. Vivimos para verte sonreír, amado Padre. Hijos obedientes que producen placer a tu corazón. Tú puedes abrir los cielos sobre esta generación y cantar: este es mi Hijo amado en quien yo me deleito. Una generación en Cristo.